¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a llevar a cabo el análisis de un escrito relativo a una solicitud de divorcio sin expresión de causa por mutuo acuerdo. Cabe destacar que este análisis lo realizaremos con base en la legislación vigente en la Ciudad de México. Y además, también es prudente aclarar que este video se refiere a un supuesto de entre los distintos que pueden surgir en la práctica. Es decir, no necesariamente este video se refiere a un formato universal, sino que puede servir como base para los estudiantes o abogados que apenas están iniciando en la práctica de este tipo de documentos o de este tipo de redacción de documentos. Por lo tanto, esperemos que sea de utilidad e insistimos, no es un formato universal, pero sí les puede servir como base para desarrollar sus propios documentos. Muy bien, como decíamos, este video está basado o esta explicación, mejor dicho, está basada en la legislación civil vigente en la Ciudad de México. Como sabemos, en la Ciudad de México, como en distintas entidades federativas, se regula el divorcio sin expresión de causa, es decir, no es necesario explicarle a la autoridad judicial el motivo por el cual la pareja desea divorciarse. En el caso de la Ciudad de México, existe la posibilidad de que ambos cónyuges acudan a la autoridad jurisdiccional para hacer esta solicitud cuando existen algunas cuestiones inherentes que tienen que ser resueltas por la autoridad judicial y no así por el registro civil, es decir, el registro civil no podría llevar a cabo este tipo de procedimiento de divorcio en virtud de que, por ejemplo, como es este caso, existe un menor de edad que requiere una pensión alimenticia y además de que se necesita declarar la guardia y custodia en favor de alguno de los progenitores, cuestiones que respecto de las cuales el registro civil no tiene competencia y por lo tanto los cónyuges tendrán que acudir ante la autoridad jurisdiccional en atención del interés superior del menor. Y pues como podrán darse cuenta, este supuesto se refiere a una pareja que desea divorciarse pero que tienen un hijo en común y que a la fecha de la solicitud de divorcio es aún menor de edad. Bueno, pues como en cualquier documento, en la parte superior encontramos el rubro relacionado con los datos de identificación del expediente. Encontramos los nombres de las partes, el tipo de procedimiento que por práctica se le pone juicio o lo podemos identificar como juicio, aunque en realidad se trata de un juicio, es decir, no hay una litis y no hay prestaciones que se exijan entre las partes. Sin embargo, insistimos, lo podemos establecer como práctica. Ahí lo tenemos, solicitud de divorcio por mutuo acuerdo, escrito inicial, porque sabemos que aún no tiene número de expediente porque es el primer escrito que se va a presentar ante la autoridad jurisdiccional, en este caso en primera instancia ante la oficialía de partes común para que posteriormente sea turnado a alguno de los juzgados orales competentes en materia familiar. Muy bien, pues ahí lo tenemos, juez de lo familiar de proceso oral en turno de la Ciudad de México, aclarando que este tipo de procedimiento cuando se trata de un divorcio por mutuo acuerdo se tramita ante la autoridad jurisdiccional en materia oral o jurisdiccional oral en materia familiar en la Ciudad de México. Cuando el divorcio es solicitado por uno solo de los cónyuges, se tramita ante los juzgados de proceso escrito. Bueno, pues en el proemio encontramos los nombres de las partes que en el ejemplo aclarando estos datos son modificados, ¿no? Realmente no son datos reales, pues encontramos los nombres de las partes, el domicilio que ambas señalan de mutuo acuerdo para oír y recibir notificaciones, el nombre del abogado patrono, su número de cédula profesional y además estamos agregando aquí o haciendo mención al registro de cédula profesional ante el propio tribunal. La redacción la encontramos aquí en el documento. Vamos a bajar un poco para que la puedan visualizar con mayor claridad y además en la parte final hacemos referencia de las personas que pueden imponerse de autos para oír y recibir notificaciones, revisar el expediente, pero ojo, no tienen las facultades de un abogado patrono. El artículo 112 de la ley procesal establece en su cuarto párrafo las facultades con las que cuenta dicho
abogado patrono, y el séptimo párrafo hace referencia a las personas que pueden imponerse de autos, como decíamos, para revisar el expediente y de la misma forma para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Pues bueno, ahí encontramos la parte del proemio y en el siguiente párrafo podemos hacer referencia a lo siguiente de una manera sencilla. Por medio del presente escrito venimos a promover de mutuo acuerdo el procedimiento especial de solicitud de divorcio sin expresión de causa. Para muchos abogados están considerando que esto es un procedimiento especial porque realmente no encuentra una regulación procesal específica en el código, no hay prestaciones de por medio en este caso cuando es por mutuo acuerdo y en consecuencia pues aunque podríamos decir que cumple con las reglas generales del artículo 255, es decir, de la presentación de la demanda y otras que encontramos también en el Código Civil en relación a una propuesta de convenio, pero en sí no hay una regulación, una regulación, perdón, general dentro del juicio ordinario civil. Por lo tanto, podríamos considerar que es un procedimiento especial. Ahora, si bien es cierto, este tipo de procedimiento o de solicitud de divorcio es sin expresión de causa y como ya lo decíamos, esto significa que las partes no están obligadas a manifestar la causa por la cual han decidido divorciarse, también es pertinente mencionar que es importante que las partes, a pesar de que no tienen que manifestar esta causa, sí tienen que mencionar ante la autoridad judicial datos esenciales que están relacionados con los efectos inherentes al divorcio, como por ejemplo la disolución o la liquidación, perdón, del régimen patrimonial tratándose de una sociedad conyugal, guardia y custodia, visitas y convivencias, pensión alimenticia de menores de edad, etcétera. Por lo tanto, aquí vamos a hacer referencia a estos aspectos en un capítulo de hechos. El primero de ellos dice la fecha en que contrajeron matrimonio y además, pues bueno, hace referencia a que el acta de matrimonio correspondiente se encuentra agregada al escrito inicial. De la misma forma, pues están precisando el régimen patrimonial bajo el cual adquirieron o contrajeron, perdón, matrimonio, que en este caso fue separación de bienes. Posteriormente, pues podemos hacer referencia en este documento al domicilio conyugal, que aquí lo encontramos plasmado en el hecho marcado con el número 3, así como el hijo, en este caso el único hijo que concibieron. Encontramos ahí el nombre, Diego Pérez Flores, que también es un nombre ficticio. Establecemos la fecha de nacimiento y hacemos mención a que el acta de nacimiento se encuentra agregada al escrito inicial. Posteriormente, de una manera sencilla, insistimos, aunque no es primordial hacer referencia a la causa, pero podríamos establecer que pues ambos decidieron divorciarse o disolver el vínculo matrimonial y además de que llegaron a un acuerdo respecto a las cuestiones inherentes a este divorcio. Muy bien. Posteriormente, vean, este capítulo de hechos es muy breve, ¿no? Y muy sencillo porque realmente lo que nos interesa en este tipo de procedimientos o solicitudes es hacer referencia a la propuesta de convenio que la vamos a analizar en breve. Hacemos referencia antes de ello a las pruebas. El Código de Procedimientos Civiles establece que en una solicitud de divorcio se tienen que ofrecer pruebas, pero ojo, estas pruebas no se van a desahogar en juicio ni en audiencia especial, sino que la finalidad de estas pruebas que señaló el legislador en la ley procesal es la de acreditar la procedencia de la propuesta de convenio que tiene que estar agregada a la solicitud de divorcio. Por lo tanto, estarían descartadas pruebas como son la confesional o la testimonial porque no son idóneas para acreditar la procedencia del convenio. Estas pruebas testimoniales, confesionales o tal vez periciales se ofrecerán
en los incidentes correspondientes, tratándose de las solicitudes unilaterales de divorcio, pero en este caso no vamos a tener un incidente, al menos en esta primera instancia, porque por ello las partes se pusieron de acuerdo. Ya si en el transcurso del tiempo, una vez declarado disuelto el vínculo matrimonial y también declarada la legalidad de la propuesta de convenio de este divorcio que vamos a proyectar, o de esta propuesta que vamos a proyectar, si después alguna de las partes no está conforme y quiere modificar este convenio, lo podrá hacer en la vía incidental, y ahí obviamente podrá ofrecer las pruebas que considere necesarias, como son la confesional, la testimonial, la pericial, documentales, entre otras. Bueno, pero insistimos, estas pruebas que encontramos en pantalla son única y exclusivamente para acreditar la procedencia de la propuesta de convenio. Y básicamente encontramos dos: la documental pública consistente en el acta de matrimonio, en la cual encontramos, además del vínculo matrimonial entre los solicitantes, el régimen patrimonial bajo el cual contrajeron dicho matrimonio. Y la otra prueba que vamos a ofrecer es la documental pública consistente en el acta de nacimiento del hijo menor de edad que concibieron los solicitantes. Hacemos referencia a un capítulo de derecho en el cual vamos a invocar los preceptos legales que consideramos aplicables al caso concreto. Y con esto concluimos la primera parte de nuestra solicitud de este escrito con los puntos petitorios, que son los siguientes. Primero, tenernos por presentados en términos del presente escrito en la vía propuesta, promoviendo la presente solicitud por mutuo acuerdo de divorcio sin expresión de causa, admitiendo a trámite la misma por encontrarse ajustada conforme a derecho. Segundo punto petitorio, tener por autorizados a los profesionistas. Tercero, señalar fecha y hora para la celebración de una audiencia de ley. En esta audiencia lo que se va a calificar será la procedencia o legalidad de este convenio por parte de la autoridad jurisdiccional. Y como último punto petitorio, pues solicitar la resolución en la cual se declare disuelto el vínculo matrimonial entre los interesados. Finalmente se van a plasmar las firmas de los interesados, y ahora vamos a analizar la propuesta de convenio que se va a encontrar anexa a esta solicitud. Tenemos este encabezado y vamos directamente a las cláusulas. Algunos abogados incluyen en este tipo de propuestas un capítulo de declaraciones, como si fuera un contrato, o respetando esta estructura que comúnmente encontramos en los contratos. No es algo obligatorio, la legislación no lo solicita, así es que en este caso podemos incluir directamente o acudir directamente al apartado de cláusulas, o bien establecer un apartado previo de declaraciones. Ya será cuestión del estilo de cada abogado, aunque no afecta la esencia de la solicitud que incluyamos únicamente las cláusulas. Primera, ambas partes en el presente convenio manifiestan su conformidad en la disolución del vínculo matrimonial, y es obvio porque pues es una solicitud hecha por ambos interesados. Segunda cláusula, toda vez que las partes solicitantes contrajeron matrimonio bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, no existe controversia sobre algún tipo de liquidación o compensación patrimonial entre las partes. Aquí, como ustedes ya lo saben, al existir un régimen de separación de bienes, cada una de las partes conserva la propiedad de los bienes que hayan adquirido durante el matrimonio. Sin embargo, ya sabemos que el Código Civil, en su artículo 267, establece la posibilidad de que se presente o que se verifique una compensación patrimonial en favor del cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar. No es el caso, por eso lo están estableciendo las partes en esta expresión que dice que no existe controversia sobre algún tipo de liquidación o compensación patrimonial, que más adelante incluiremos una cláusula mucho más específica para que no dejemos duda en la autoridad jurisdiccional sobre este aspecto.
Muy bien. Tercera cláusula, y esta es importante porque se refiere a la guardia y custodia, así como al régimen de visitas y convivencia relacionados con el menor que concibieron las partes. La primera, la señora conservará, Laura Flores Flores, la guardia y custodia definitiva de su menor hijo, y mencionamos para ello el domicilio en que será ejercida esta custodia definitiva. También agregamos una cláusula en la cual hacemos referencia a que cualquier domicilio o cambio de domicilio, perdón, debe ser notificado al padre del menor por conducto de la autoridad judicial, y esto con la finalidad de que el padre tenga certeza en relación al lugar en que se va a ejercer esta custodia del menor. Segunda cláusula, el señor, es decir, el padre que no tiene la custodia definitiva del menor, que en el ejemplo se llama Raúl Pérez Pérez, podrá convivir con este para efectos del ejemplo los días viernes de cada 15 días, perdón, a partir de las 18 horas, terminando dicha convivencia a las 18 horas del día domingo de ese mismo fin de semana. Entonces, como nos damos cuenta, las convivencias del padre no custodio serán cada 15 días, iniciando los viernes a partir de las 18 horas y concluyendo los domingos de ese mismo fin de semana también a las 18 horas. Hacemos referencia en la propuesta de convenio que el padre va a recoger a su menor hijo en el domicilio en que la madre, Laura Flores Flores, ejerce la custodia de dicho menor. Asimismo, pues podemos hacer referencia en general que estas convivencias se llevarán a cabo en el domicilio del padre no custodio. Aquí incluso lo señalamos, lo cual no implica que necesariamente el padre va a ejercer las convivencias todo el tiempo en ese domicilio. Podrá ser en algún otro lugar, tomando en consideración que eh, estos lugares en donde se lleven a cabo las convivencias atenderán a la salud y a la integridad física del menor. Por el momento, pues esto ha sido complicado por el tema de la pandemia, pero en una situación, digamos, normal, el padre puede ejercer la convivencia ya sea en su domicilio o en algún otro lugar. Siguiente, independientemente del régimen de visitas precisados en el inciso que antecede, el señor Raúl Pérez Pérez podrá convivir con su menor hijo entre semana en los días que previamente acuerde con su madre, siempre que no se entorpezcan las actividades escolares del menor y escuchando también la opinión de este. Y esto es importante porque tratándose de un convenio previo entre las partes, pues si bien es cierto que se puede establecer un régimen de visitas y convivencias como lo acabamos de señalar cada 15 días, esto no impide que el padre no custodio pueda convivir con su hijo en otras fechas, siempre y cuando se ponga de acuerdo con la madre para establecer los horarios, para establecer los días e incluso también para escuchar al propio menor si es su deseo llevar a cabo una convivencia con el padre no custodio, y se tendrá que atender a las actividades del menor para no entorpecerla, sobre todo las escolares. También podemos establecer un acuerdo respecto a las vacaciones y días festivos, como lo encontramos en las pantallas, en la pantalla, perdón, en la cual ambas partes convivirán con el menor de forma equitativa, es decir, en un 50%, y aquí también tratamos de establecer un acuerdo amplio para que los padres se puedan poner de acuerdo entre ellos cada que se presente un periodo vacacional, como puede ser las vacaciones de verano, vacaciones decembrinas, días festivos, etcétera. Muy bien. Ahora, vamos a establecer una cláusula más en la cual, bueno, aquí lo encontramos como cuarta, y está relacionada con el pago de la pensión alimenticia, y dice: el señor Raúl Pérez Pérez pagará de forma mensual por concepto de pensión alimenticia en favor de su menor hijo Diego Pérez Flores la cantidad monetaria equivalente al 30% de las percepciones ordinarias y extraordinarias, perdón, que obtenga por su trabajo en la Comisión Nacional del Agua. Aquí una disculpa, nos faltó poner la institución completa del agua, es un ejemplo, insistimos, y la finalidad de esto o de este tipo de cláusulas, como es obvio, es establecer una pensión monetaria o el pago de una pensión alimenticia monetaria en favor del menor de edad. Puede establecerse diversas formas de pago, como por ejemplo esta que encuentran en la pantalla, un descuento sobre la nómina
del deudor alimentista. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser así porque se puede establecer el pago de una cantidad monetaria. Para mayor seguridad, sobre todo del menor de edad, se recomienda que cuando el deudor alimentista cuenta con una nómina, se hagan directamente los descuentos a esta nómina, para lo cual se debe enviar un oficio a la fuente laboral del deudor alimentista. Y aquí lo encontramos, la cual será pagada por conducto de la madre, la señora Laura Flores Flores. Esta cantidad será depositada en la cuenta bancaria número tal. Ahí tenemos el número de cuenta que también es ficticio. El banco también hay que mencionarlo, la cual se encuentra bajo la titularidad de la madre. Y posteriormente hay que hacer referencia al oficio que ya comentábamos hace breves instantes y dice: para el cumplimiento de este pago, la autoridad judicial girará un oficio a la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de requerir a dicha dependencia para que realice los descuentos y pagos correspondientes en los términos planteados en la presente cláusula. También es importante hacer referencia a la garantía. Quinta, la pensión alimenticia referida en la cláusula inmediata anterior será garantizada con el 40% de los derechos laborales del señor Raúl Pérez Pérez. Cabe destacar que la legislación civil establece que la pensión alimenticia se puede garantizar con hipoteca, fianza, prenda o con cualquier otra que esté permitida por la ley y obviamente que sea permitida por la autoridad jurisdiccional. En este caso, pues por la práctica o en la práctica encontramos que la autoridad jurisdiccional ha aprobado en más de una ocasión que la pensión alimenticia sea garantizada con los derechos laborales del deudor alimentista. Por lo tanto, en caso de que éste deje de laborar en la fuente o en el centro laboral en el que trabaja, el 40% planteado en el ejemplo de todos los derechos laborales que le correspondan con motivo de la terminación de esa relación laboral tendrán que reservarse para el acreedor alimentista, en este caso el menor de edad, y esa cantidad será pagada por conducto de su madre. Y entonces continuamos con la redacción y dice: la autoridad judicial girará oficio a la Comisión Nacional del Agua a fin de requerir a dicha institución para efecto de que en caso de renuncia, despido o separación del empleo que desempeña el deudor alimentista le sea retenido el 40% de la cantidad monetaria que correspondan a sus derechos laborales para que ésta le sea entregada por conducto de la señora Laura Flores Flores. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar la siguiente cláusula que se refiere al uso del menaje y domicilio conyugal. En este caso, la señora Laura Flores conservará el uso de ambos conceptos, porque esto es prudente, porque al final de cuentas también la señora Laura Flores Flores ejerce la custodia o va a ejercer la custodia definitiva del menor y por lo tanto el uso del menaje y del domicilio conyugal no solo le beneficia a la cónyuge, sino que también le va a beneficiar a ese menor de edad. Séptima, como les estaba mencionando anteriormente, ambas partes manifiestan que no se actualiza el supuesto de compensación económica establecida, en este caso que no lo mencionamos, pero que esta compensación económica se encuentra establecida en la fracción sexta del artículo 267 del Código Civil. ¿Y por qué? Ya que si bien es cierto, continúa la redacción, que se casaron bajo el régimen de separación de bienes, ambas contaban con una fuente laboral durante el tiempo que duró su matrimonio, por lo que ninguna de ellas se dedicó preponderantemente, al hogar o al cuidado de los hijos. Como ya mencionábamos, en esta fracción sexta del artículo 267 del Código Civil se establece la posibilidad de una compensación económica a favor del cónyuge que se haya dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, pero no es el caso, por lo tanto es prudente manifestarle a la autoridad jurisdiccional que ninguna de las partes reclamará el derecho a este tipo de compensación.
Y pues finalmente establecemos o podemos establecer esta leyenda que dice: la presente propuesta de convenio se presenta para todos los efectos legales a que haya lugar firma de ambos solicitantes. Y con esto concluimos la redacción del documento. Insistimos, esto no es un formato universal, ustedes tendrán que adecuarlo atendiendo a las necesidades de sus clientes. Pero a pesar de que no es un formato universal, consideramos que les puede ser de utilidad para los alumnos o bien para los abogados, como decíamos, que están iniciando en la redacción de este tipo de documentos. Por lo tanto, insistimos, ojalá que les sea de utilidad y por supuesto que dicho documento es perfectible y ustedes podrán adecuarlo atendiendo a sus necesidades. Muy bien, con esto concluimos el video de esta ocasión. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campana de notificaciones, le dan like a este video si es que les gustó y nos ayuden a compartirlo y difundirlo para que podamos tener mayor alcance entre la comunidad de estudiantes y abogados. Muchas gracias y hasta la próxima.